para el otro. Sin embargo, de pronto la felicidad se esfumó en un parpadeo. Elena cayó al agua. El brillo de su sonrisa pronto se convirtió en un silencioso grito de desesperación. Mark, preso del pánico, gritó con todas sus fuerzas, llamando a su madre en busca de ayuda. Sin embargo, los segundos pasaban y cuando Lisa finalmente oyó los lamentos desgarradores de su hijo, ya era demasiado tarde. Los años transcurrieron con un peso insoportable y la tragedia que había asolado a la familia de cicatrices invisibles. Mark, ahora un hombre, se había convertido en un esposo amoroso y padre atento junto a su esposa y su hija pequeña. En cambio, su madre pasó años encerrada en un centro psiquiátrico, sumida en la oscuridad de su propia mente, después de perder a su hija en la piscina. Sin embargo, el tiempo y la terapia parecían haber sanado sus heridas lo suficiente como para que los médicos la consideraran recuperada y le otorgaran la libertad para rehacer su vida. Decidida a forjar un nuevo futuro, se dirigió hacia la ciudad donde vivía su hijo, aunque aquella obsesión que la consumía no tardó en manifestarse desde las sombras. Lisa comenzó a acechar a Mary y a su familia con sigilo. Observó cada paso que daba, cada sonrisa y cada lágrima de su hija ansiosa por encontrar un lugar en sus vidas. Fue entonces cuando Lisa descubrió que Emily, la esposa de su hijo, confiaba en una niñera para ayudarles en el cuidado de la pequeña cuando ellos trabajaban. La ocasión era perfecta. La niñera ya había quedado con ellos para cuidar a la niña al día siguiente. Lisa sabía lo que debía hacer. Sin previo aviso, se presentó en la puerta de la casa de la niñera. La joven abrió la puerta y escuchó sus palabras, pero se sentía confundida. Emily no le había mencionado nada sobre una abuela. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, un golpe brutal en la cabeza la dejó aturdida y cayó al suelo. La abuela, de manera despiadada, procedió a asfixiar a la joven. Con un cojín del sillón, golpe tras golpe, la vida de la niñera se desvaneció. La abuela victoriosa se levantó y agarró el teléfono móvil de la fallecida. Escribió un mensaje de texto a Emily, comunicándole que no podría cuidar a la niña durante varias semanas debido a otros compromisos. Satisfecha con su acto, abandonó la casa y se encaminó hacia el siguiente punto: la casa de su propio hijo. Mark, con expresión de sorpresa e incomodidad, se encontró cara a cara con su madre en la puerta. Era una reunión que había imaginado muchas veces en su mente, pero nunca se había preparado completamente para ella. Con la voz entrecortada, le preguntó a Lisa qué la había llevado hasta allí. Con una sonrisa tensa pero esperanzadora, respondió: «Hijo, finalmente he sido liberada y tengo muchas ganas de verte y conocer a mi preciosa nieta». A regañadientes él dejó que su madre entrara en la casa. Su pequeña hija Holly, ajena a las tensiones entre su padre y su abuela, saltó de la alegría al conocer a una nueva parte de la familia. La emoción llenó la habitación cuando la niña la abrazó encantada de tener una abuela que no había tenido la oportunidad de conocer antes. Emily, también dispuesta a darle una oportunidad a Lisa, expresó su alegría por conocer a su suegra. Sin embargo, la incomodidad persistía en Mark. La llegada de su madre traía consigo una marea de recuerdos dolorosos. Mientras todos se acomodaban, Emily leyó en el móvil el mensaje de la niñera anunciando su ausencia. Los padres estaban preocupados por cómo se organizarían ese tiempo, ya que no había nadie más disponible para cuidar a su hija mientras estaban en el trabajo. Lisa, con una sonrisa, les ofreció una solución. Explicó que, aunque había alquilado una nueva casa, la mudanza aún no estaba completa y planeaba coger un hotel. La niña, emocionada por tener a su abuela a su lado, pidió que se quedara en casa con ellos. Emily apoyó la idea y, a pesar de su incomodidad, Mark terminó cediendo ante las súplicas de su familia. Después de que todos se retiraron a sus habitaciones,
el padre habló en privado con su mujer. Le confesó la profunda incomodidad que sentía con su madre en casa. Recordó cómo su relación había terminado mal después de aquel fatídico día en la piscina. Lisa lo había culpado toda su vida por la muerte de 1900. Elena, a pesar de que él era apenas un niño en ese momento y no podía haber hecho nada. Había pasado años en terapia con psicólogos y psiquiatras para superar el sentimiento de culpa que su madre le había creado. Emily le aseguró que todo estaría bien. Si en el centro habían dejado salir a su madre, era porque había dejado todos aquellos problemas atrás. Mientras tanto, en la habitación que le habían preparado, la abuela sacaba cuidadosamente de la maleta una foto de Elena, su hija fallecida. Miró la imagen y le habló al marco con voz temblorosa. Por fin volveremos a estar juntas, mi querida hija. La mañana siguiente, el olor del café recién hecho flotaba desde la cocina. La abuela, decidida a hacer su papel de matriarca, se levantó temprano para preparar el desayuno de todos. Sin embargo, había una invitada sorpresa, la mejor amiga de Emily, Sara, que también desayunara con la familia en el jardín, mientras la señora intentaba equilibrar una bandeja llena de tazas de café. Sara tropezó accidentalmente con la abuela, haciendo que derramara parte del contenido. La respuesta de Lisa fue helada y seca, diciéndole que haría más café con un tono cortante. Sara, desconcertada por la respuesta tan brusca, volvió con los demás, quienes la esperaban en el jardín. Sin embargo, la mirada de odio que la abuela le lanzó no le pasó desapercibida. Por la tarde los padres tenían compromisos que los obligaban a salir, dejando a Collie, una amiguita, jugando en casa bajo el cuidado de la abuela. Mientras la señora observaba a Ai, las dos niñas divirtiéndose, vio que se acercaban demasiado al borde de la piscina y sintió un escalofrío con gritos histéricos. Llamó desde la ventana a Holly para que se alejara del agua, pero la niña, emocionada por el juego, ignoró su orden. Entonces la abuela salió de la cocina con el cuchillo con el que estaba preparando la merienda en la mano y se dirigió amenazante a su nieta. La tensión en el aire se volvió mayor mientras la abuela pronunciaba el nombre de su hija fallecida, Elena, para dirigirse a su nieta, la amiguita de Holly. Comenzó a llorar aterrada por la situación mientras la abuela continuaba avanzando con el cuchillo en la mano. Fue entonces cuando Sara, la amiga de la familia, entró al jardín y presenció la escalofriante situación. La abuela, totalmente fuera de sí, gritándole a dos niñas pequeñas y con un cuchillo en la mano. Lo primero que se le pasó por la cabeza fue sacar el móvil del bolsillo y grabar la escena. La abuela se dio cuenta de que estaba siendo observada por Sara y, con un giro en su expresión, abandonó su gesto de ataque y escapó corriendo. Esa misma noche, Sara estaba transfiriendo el vídeo de su teléfono al ordenador en su casa cuando oyó un ruido que provenía de la puerta. Con cautela se acercó y la abuela, sigilosa como una sombra, estaba allí. La había seguido hasta su casa, le exigió que borrara el vídeo y le jurara que nunca revelaría lo que había visto. Pero Sara, y decidida, se negó. En un giro aterrador, la abuela sacó un cuchillo y se lo clavó en el cuerpo, dejándola caer al suelo sin mostrar ni un ápice de remordimiento. La abuela se alejó de la escena del crimen, dejando a la mujer en el suelo gravemente herida, mientras ella se marchaba con una sonrisa de satisfacción en su rostro. La policía finalmente descubrió los cuerpos de la niñera y Sara. La tristeza que sentía Emily era inimaginable. Los días pasaban lentamente, desconsolados de dolor y con la abuela apoyándolos en uno de los momentos más oscuros de su vida. En su mente no había razón alguna para sospechar de aquella señora, cuyo apoyo en el cuidado de la pequeña Holly se volvía cada vez más crucial. Sin embargo, la ayuda de la abuela comenzó a tomar un giro. Empezó a comprar ropa nueva para su nieta.
pero no era la ropa moderna y actual que la niña prefería. En cambio, la abuela elegía prendas desfasadas, estilos de moda de hacía más de 30 años. La madre se sorprendió al ver a su hija vestida de manera extraña y le dijo que no era necesario comprarle ropa nueva. Sin embargo, la abuela insistía en que así estaría más guapa. Sin darse cuenta, estaba convirtiendo a Holly en su hija fallecida. Por otro lado, la abuela comenzó a esconder los peluches favoritos de la niña. Provocando su angustia, en lugar de sus juguetes habituales le daba muñecas de trapo antiguas y medio rotas, las mismas que habían pertenecido a Elena. Holly no mostraba interés, pero su abuela insistía en que jugara con ellas. Poco a poco la señora comenzó a suplantar a la madre en muchas de sus tareas diarias. Se levantaba temprano y llevaba a la niña al colegio sin previo aviso, dejando a la madre desorientada y preocupada. En otras ocasiones, prometía llevar a Holly a eventos como cumpleaños sin consultar con sus padres, y luego aparecía en su lugar explicando que la madre no podía llevar a la niña por alguna razón. Todas estas situaciones llevaron a la madre a un punto de quiebra. Sintiendo que la abuela estaba cruzando límites inaceptables, decidió hablar con su marido y contarle todo lo que le estaba ocurriendo. Con preocupación en su voz compartió sus temores y frustraciones con él, esperando que juntos pudieran resolver aquella situación. El marido, al escuchar la serie de eventos que se habían desencadenado desde la llegada de su madre, prometió abordar el asunto al día siguiente. Decidió que era hora de hablar con ella y pedirle que se marchara de su casa. Al día siguiente, con la niña en la escuela y la madre en el trabajo, solo quedaban el padre y la abuela en casa. Mark, decidido a restablecer el equilibrio en su hogar, se acercó a su madre y le expresó que necesitaban recuperar su espacio. Le sugirió que sería mejor que ella volviera a su casa y que todos mantuvieran sus rutinas habituales. Sin embargo, la reacción de la madre fue totalmente inesperada. La abuela mostró su verdadera cara, liberando una oleada de ira y resentimiento reprimido durante años. Comenzó a culpar a su hijo, recordándole una y otra vez que él había sido el culpable de la tragedia en la piscina que le había arrebatado a su hija. Mark, atónito y consternado, le pidió que dejara de culparlo y le gritó diciéndole que su comportamiento era inaceptable. Pero su madre se volvió cada vez más agresiva, insistiendo en que ahora ella recuperaría la hija que él le había quitado. La situación se volvió incontrolable y la señora empujó a Mark, quien cayó rodando por las escaleras de la casa quedando inconsciente. Después la abuela fue a buscar a Holly a la escuela antes de lo previsto y se la llevó consigo a su antigua casa, donde había vivido con sus hijos años atrás. En ese momento Emily recibió la llamada de un médico informándole que su marido estaba ingresado en estado grave. Sin perder tiempo, decidió ir primero al colegio para recoger a su hija y luego ir juntas al hospital. Sin embargo, en el colegio le informaron que Holly ya no estaba allí, que había sido recogida por su abuela. Emily trató de llamar a la abuela, pero ésta no respondía. Con el corazón latiendo con angustia y temor, Emily sintió que el tiempo apremiaba y se dirigió corriendo al hospital para ver a su marido. Cuando llegó a la habitación, su esposo despertó y le reveló que su madre lo había empujado por las escaleras y que seguía desequilibrada mentalmente. Le advirtió que su hija estaba en peligro. Emily salió corriendo de la habitación del hospital, decidida a encontrar a Holly a toda costa. Después de una serie de búsquedas sin éxito, llegó a la conclusión de que la abuela podría haberla llevado a la casa donde su esposo había crecido. Con el corazón en un puño, puso rumbo hacia ese lugar, rezando para que su hija estuviera a salvo. Mientras tanto, en la casa de la abuela, Holly se encontraba atrapada en una pesadilla desesperada. Le rogó a la
señora, que la dejara irse con su madre. Sin embargo, ella respondió llamándola Elena, insistiendo en que ella era su madre. La llevó a la habitación que había pertenecido a su hija, un lugar que estaba congelado en el tiempo. Las paredes estaban adornadas con cuadros de Elena. Sus muñecas estaban dispuestas en el estante y su ropa colgada en el armario. La abuela le obligó a vestirse con los vestidos de su hija fallecida y a comportarse como si fuera ella. Holly necesitaba desesperadamente a su madre. En un momento de esperanza vio a Emily agachada junto a la ventana. Ella le hizo un gesto para que se quedara callada, y entonces se coló por una ventana al interior de la casa, mientras la abuela se encontraba de espaldas ocupada en la cocina. Emily aprovechó la oportunidad para agarrar a su hija y llevársela. En cuanto la abuela se dio cuenta, se lanzó tras ella. Madre e hija corrieron por el pasillo tratando de escapar de la señora, que las perseguía con un cuchillo en la mano. Finalmente, Emily logró encerrarse con su hija en una de las habitaciones, mientras la abuela les gritaba y amenazaba al otro lado de la puerta. Aquel cuarto no tenía ventanas y parecía que no había escapatoria. Entonces Emily le dijo a su hija que se escondiera en el armario, prometiéndole que la salvaría y la llevaría de vuelta a casa. Con determinación salió de la habitación en un intento desesperado de enfrentar a la abuela. Cuando se encontró cara a cara con la mujer, comenzaron a forcejear, luchando con todas sus fuerzas. En medio de la tensa lucha, la abuela le clavó un cuchillo en el brazo y estuvo a punto de terminar con su vida. Pero en un golpe de suerte, Emily logró quitarle el arma de la mano y se la clavó en la pierna, haciendo que la mujer cayera al suelo. Aprovechando ese momento de ventaja, Emily agarró a su hija y salió corriendo de la casa, escapando de la pesadilla que había vivido. La abuela fue nuevamente encerrada en el centro psiquiátrico, ya que su peligrosa obsesión con su difunta hija continuaba. Mark se recuperó de sus heridas y finalmente pudo regresar a casa con Emily y Holly. Juntos comenzaron a reconstruir sus vidas, aprovechando cada momento que tenían para disfrutar como familia. Sin embargo, todos sabían que la abuela era astuta y que tarde o temprano engañaría a los médicos del centro y obtendría su liberación nuevamente. Emily y Mark sabían que en cuanto quedara en libertad volvería a intentar recuperar a Holly, quien había sido el objeto principal de su obsesión enfermiza. No podían permitirse bajar la guardia, ya que todos eran conscientes de que la amenaza aún acechaba. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo.